Muy buenas noches, bienvenidos a 678. En este caso con un programa muy especial, teniendo en cuenta que estamos en 23 de diciembre, esperando las Navidades. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, vamos a ver un programa que fue emitido a principio del año, en realidad el 24 de enero de este año, cuando vino el expresidente Kirchner aquí a participar del programa. Yo no estaba en ese caso porque estaba de vacaciones, pero vos también estabas de vacaciones, Sandra Russo. Recuerdo la enorme cantidad de gente que vino ese día al estudio. Y la expectativa que había por escucharlo hablar, porque aunque todavía hoy parece mentira, en enero de este año que termina, todavía había un cerco mediático y no se lo escuchaba hablar a Kirchner. No había espacio para que él hablara. Bueno, vamos a ver entonces el programa del 24 de enero donde nos visitó el expresidente Kirchner. Cantidad de gente que hay en nuestro estudio. Impresionante. Yo creo que esto desde Maradona no nos pasaba, tener tanta gente en el estudio. Hay que decirlo. Vamos a darle la bienvenida a nuestros... Primero tenemos columnistas invitados. Está con nosotros Sandra Russo, ex compañera nuestra. Ya muy seguido, estás viendo muy seguido. Tenés que quedarte, Y ahora Sandra. por el pancho y la coca encima. Bueno, pero tenés que quedarte directamente. Déjate de jorobar. Sandra Russo está con nosotros hoy. Ahí está. El gerente de noticias de Canal 7, subjefe de Economía de Página 12, Raúl de la Torre. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Iba a decir rudo, pero queda mal. No hay problema. Bueno, fue intendente de Río Gallegos, gobernador 2 veces, presidente de la Nación, diputado nacional, es ahora el primer esposo. Es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de... Está bien, primer esposo queda mejor que primer damo, por lo menos. Eso lo tiene que reconocer. Es muy ortodoxa usted, ¿no? ¿Cómo? Es muy ortodoxa esa frase. Muy ortodoxa. Y yo ¿Y soy... qué, tiene otro esposo, Cristina? No. Con esta respuesta se presentó solo. Néstor Kirchner está con nosotros hoy. Siempre decimos, reflexionamos, que Redrado no podría insistir incluso hoy en quedarse en el Banco Central si no tuviese respaldo de algún tipo, si no hubiese tenido respaldo cuando decidió hacerlo. También decimos que Cobos tampoco podría ser el líder de la oposición y el vicepresidente si no tuviese algún respaldo. Ahora nos preguntamos, y no con segundas intenciones, ¿quiénes los respaldan? ¿Quién los respalda a los dos en este tape? Cobos, la oposición y Clarín. Miradas al Sur, domingo 24 de enero. Entrevista, Carlos Kunkel. Mañeto es el consejero de Cobos. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. Lo que ocurre en TN es una maravilla. La mitad de la pantalla se la han dejado a Redrado, convertido en un héroe especialísimo para TN en estas horas. Y los políticos de la oposición, es gracioso verlos, están haciendo cola. Sí, sí. Pero esto de hacen cola para pegarle al gobierno... Acá se cumple. Se está cumpliendo, porque estaba hablando Gil Lavedra. Detrás de Gil Lavedra, esperando su oportunidad, estaba Prat Gay. Detrás de Prat Gay estaba Pinedo. Martín Redrado, el hombre de la semana, el más buscado. Aquí le preguntamos todo lo que usted quiere saber. Le preguntamos todo lo que usted quiere saber. Buenas noches. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, doctor. Gracias por atendernos, doctor. Pese al fallo de la justicia, Redrado se comunicó con su canal amigo y le manifestó lo siguiente. Los abogados que patrocinan a Martín Redrado le aconsejaron presentarse mañana a su lugar de trabajo. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a que no entre nunca más a su oficina en el Banco Central. Este lunes, junto a sus abogados, intentará traspasar las puertas del edificio ubicado en Reconquista 266 y llegar hasta su despacho. ¿Por qué quiere ir Redrado al Banco Central luego del fallo de la justicia? ¿Querrán armar junto a su canal amigo un pequeño escandalete? Un eslabón más en la operación Redrado Cobos Clarín. Cobos, la oposición y Clarín.
Julio Cobos, vicepresidente electo de la Nación, ¿cómo va a ser la convivencia con el peronismo y la integración en este marco de concertación plural que ha llegado al gobierno? Bueno, un marco de convivencia, de madurez política. Obviamente somos parte del gobierno, somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. Quien ejerce la vicepresidencia del país no cumple el rol que le asigna la Constitución argentina. ¿Qué hace un vicepresidente? La idea es que sea una única conducción, obviamente cada uno ubicado en su rol. Yo no vengo para competir. Lo que está en la Constitución, lo que está en la Constitución. No cumple el rol que le asigna la Constitución argentina. Me parece que la situación de Cobos de mantenimiento en la vicepresidencia de la Nación es claramente insostenible y que lo que mejor que podría hacer en beneficio de las instituciones del país es dar un paso al costado. Concertación no es amontonar, es buscar ideas comunes para proyectar un país en serio. Ha llegado el momento de que Argentina sea conducida por una mujer capaz, con compromiso social. Ha llegado el momento de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la que nos va a garantizar y yo haré el aporte que esté a mi alcance. Utiliza ese rol de vicepresidente para obstruir y obstaculizar permanentemente las iniciativas parlamentarias del Ejecutivo. Tema, la 125. Mi voto no es positivo. Tema, el fin de las AFJP. ¿También coincide con el modo en que se estratizaron los AFJP? No. ¿También coincide con el modo en que se estratizaron los AFJP? No, podría haber sido planteado de otra manera. Tema, el fútbol para todos. Es una ruptura entre dos partes privadas. Me parece que no es prudente, ¿no? Tema, la ley de democratización de medios. Qué bueno sería que esto se postergara para que se lo resolviera el Congreso nuevo. Es un bien el acceso a la información y la libertad de expresión. Por ahora no va encaminado en ese sentido. ¿Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley? Me parece que no. Me parece que no. A ver en internet, Frente para la Victoria. Plataforma electoral. Nueva ley de radiodifusión. Ahí está. ¿Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley? Nueva ley de radiodifusión. Ahí está. Tema, el fondo del Bicentenario y el atrincheramiento de Redrado. Yo estoy actuando de buena fe, poniendo lo mejor de mí para destrabar una situación complicada, innecesaria. Ha llegado el momento de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la que nos va a garantizar y yo haré el aporte que esté a mi alcance. Somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. Hablando de lealtades y vicepresidentes, miren lo que pasó el viernes en Bolivia en la jura de Evo Morales como presidente reelecto de ese país. Presidente Evo, vienen 5 nuevos años y le prometo, presidente Evo, lealtad. Lealtad a este proceso. Aquí tiene a un revolucionario para ayudarlo, presidente, para estar junto a usted, junto con usted. ¿Qué es lo que más te entusiasma de Kirchner a vos? Los enemigos. ¿Qué más decir, no? ¿Qué más decir del tema Cobos? ¿Qué más decir del tema Cobos? No, hay muchas cosas que creo que es importante que la gente conozca, ¿no? Es decir, ¿por qué fue Cobos candidato a vicepresidente? Es un tema. Yo creo que aquellos que tenemos responsabilidad dirigencial, que tomamos decisiones y que no hacemos pactos de impunidad, tenemos que tener la actitud de hablarle cristalinamente a la sociedad para que después la sociedad opine. La intención nuestra en todo momento fue avanzar el avance de sustentabilidad o de sustentación de un proyecto transformador en la Argentina. Para eso incorporamos sectores que estaban más a la centroizquierda, sectores que venían del radicalismo, sectores independientes, y coincidimos que teníamos que llevar
para ver si la cultura política en la Argentina podía dar un salto cualitativo, una fórmula donde esté alguien que pertenezca al peronismo y alguien que pertenezca a la concertación plural. ¿Y cómo se decidió el tema de Cobos? Es mucho más sencillo. Estábamos un día en mi despacho con el gobernador Sáez de Río Negro, el gobernador Zamora de Santiago del Estero, Gerardo, estaba yo y estaba Julio Cobos. Y el único que no tenía reelección era Julio Cobos. Entonces ellos mismos me dijeron, llevemos a Julio Cobos. Así, yo lo conocía a Julio Cobos, lo fui conociendo en la gobernación de Mendoza. No, agradeció Cristina el otro día, dijo, che, ¿cómo idea? Son dos personas muy respetables, tanto Sáez como Zamora. Zamora también, aparte, igual que Sáez, en el caso de Zamora es un gran gobernador en Santiago del Estero, ha terminado con largos años de oscurantismo en la provincia de Santiago del Estero, y coincidiendo en las ideas, coincidiendo en el proyecto, bueno, dijimos que vaya, ahí en ese momento se decidió que podía ser Cobos, se la consultó a la presidenta. Ella también con amplia generosidad dijo que bueno, que le parecía que está bien que vaya. Yo lo conocía a Cobos, de Mendoza, dije, lo ayudamos, sabemos la gobernación, los mendocinos saben la gobernación que hizo Cobos. Cómo nos ayudamos con las jubilaciones, con la caja de policía, con los fondos, cómo nos llegaba a fin de mes, como otros gobernadores, que después uno los escucha hablar de economía, macroeconomía, de distribución del ingreso, de inversión y demás. ¿Qué le pasó? ¿Quiere chenar? No, yo creo que acá en la Argentina han pasado cosas muy importantes. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros me vino a ver un importante empresario de la industria automotriz y también me vio el señor Manieto diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta, ¿no? Es decir, que no eran ellos. Usted tiene que acordarse que acá lamentablemente la decadencia de la dirigencia política, la desesperación de la dirigencia política muchas veces de aparecer congraciada con quienes concentran la economía y quienes concentran mediáticamente la información en la Argentina, lleva a que muchas veces las determinaciones, acá en este país, la realidad concreta que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Manieto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Y ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente. ¿Y por qué? Y porque en la etapa que a mí me tocó gobernar había que ir construyendo espacios, acumulando, buscando consensos que nos permitan salir del infierno. Entonces nos acompañaban muchos sectores que, desde el punto de vista ideológico, por ahí tenían diferencias, pero la necesidad de salir del infierno nos daba coincidencias coyunturales. Cristina, todos sabían, conociéndola, y quienes la conocen, y no la conocían y la conocen, venía a profundizar, venía a consolidar un modelo, y en la Argentina, esto lo decíamos nosotros permanentemente, iba a haber un modelo de centro-izquierda, transformador, progresista, y que se reagrupe la centro-derecha en sus distintas facetas, ¿no es cierto?, que tiene, por más que se quieran llamar de una forma o de otra forma. Cristina inmediatamente dijo que uno de los elementos fundamentales era la redistribución del ingreso, tomó determinaciones en ese aspecto, más allá de la discusión si estuvo bien comunicado, mal comunicado, lo importante son las medidas que fue estructurando. Empezó un proceso transformador diferente y distinto en la Argentina que no se veía hace 50 años y evidentemente la reacción de los intereses se da. Claro. Pero todos los argentinos... Sí, que yo recuerdo que al principio de su gobierno, la carta de Claudio Escribano en La Nación, poniendo los condicionamientos que según La Nación tenía que tener esa presidencia. Yo se lo puedo contar, es decir, primero, ustedes tienen un poquito de paciencia, se los cuento, es decir, yo llegué a presidente siendo uno de los presidentes con más débil apoyo, el 22,7%. Voy a contar una anécdota, es decir, ustedes saben que yo un día dije quiero ser presidente, todos se reían de mí, ¿cómo va a llegar de la Patagonia, desde allá? Y la verdad que cuando me dieron las encuestas, Reutemann tenía 45% y yo tenía el 1%. Esta es la realidad concreta en su momento. Bueno, yo empecé a buscar aliados, esta es la realidad, cuando acordé con el gobernador de la provincia, el ex gobernador o el presidente en ese momento del país, el doctor Duhalde,
Debo reconocer que Cristina no estaba muy de acuerdo, pero yo decía, mira, no tenemos otra posibilidad, tenemos que acordar para ir construyendo, si no, siempre van a estar ellos. Bueno, son discusiones políticas que evidentemente se dieron, pero ella no estaba muy de acuerdo. Y se dio esas cosas de la historia que terminamos segundos, se retiró el balotaje quien terminó primero, y Pero nombra Popeyeta. Claro. Y me toca, bueno, me viene a ver primero el doctor Duhalde y me dice, esto es una verdad histórica, por eso hoy leí en un matutino lo que salía en la tapa y es absolutamente coherente, y me dice, hay que declarar la Corte actual, la Corte de ese momento, tiene que declarar la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y las leyes de obediencia debida y punto final. A su vez vienen otros dos ministros, que no voy a hacer los nombres, pero bueno. Hágalos. No, hay uno que dijo que lo va a hacer él solo, y ustedes, buena, digamos, con buena, es decir, ideales, consecuentes, han sido con el proyecto permanentemente, yo no tengo, pero que vienen enviados también por Duhalde, por también la idea del general Brincioni, en ese momento. El general Brincioni me había ido a visitar a mí a Piedrabuena en la necesidad de hacer un acuerdo cívico-militar que había que hacer en la Argentina en los momentos que gobernaba de la Rúa, era eso. Por eso se imagina que lo primero que hice al otro día que asumí fue cambiarlo. Si estaba pensando eso, porque iba a cambiar de pensamiento. Y yo le digo que me dejen a mí obtener ese rédito político, ya que yo tenía muy poca fuerza, a ver que me dejen que yo sea el eje de la reconciliación en la Argentina, y que me dejen dictar, acompañar que la Corte saque la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y punto final, una vez que yo esté en el gobierno. Y a partir de allí empezó otra historia, es decir, a pocas horas de haber asumido también un ministro muy importante del gobierno en ese momento, va a llenar con nosotros Olivos, también para, fíjense las presiones que se sufren, pero esto hay que contarlo porque el pueblo argentino tiene que saber las cosas que pasan, qué se sufre y qué intereses se mueven. Y yo, como he hecho las cosas, nunca, por lo menos en toda esta etapa de la historia institucional, siempre de cara a la sociedad y no a la clandestinidad, lo que quiero decir es que ese ministro dice que la Corte de ese momento necesitaba algún tipo de acompañamiento, de soluciones para que no declaren, que no caiga en la especificación de la economía. Fíjense ustedes, ley de obediencia debida y punto final, cómo de entrada apenas empezamos el gobierno. El tema de la dolarización nuevamente de la economía, que era el fin del gobierno. Fueron las dos primeras presiones que tuvo cuando, antes de asumir o apenas asumió. Y ahí, pero les cuento, estábamos sentados, estaba el ministro, estaba Cristina, estaba yo, acá estábamos sentados en Olivos, y al César lo que es del César, y me mira Cristina fijamente y me dice, me parece que ya sabes cuál es el camino que tenés que seguir, con absoluta claridad, la firmeza de empezar el famoso juicio a la Corte para empezar a construir las bases de una justicia independiente. Y en esos momentos yo era el chirolita de Duhalde, el chirolita de Cristina, en esto ¿se acuerdan ustedes cómo se trabajaba para desgastar la figura en ese momento de quien me tocaba ser presidente? Obviamente que yo, mi compañera de toda la vida, militantes juntos y demás, coincidimos plenamente, más otros muchos compañeros y amigos, y empezamos el famoso juicio el camino a la juicio a la Corte Suprema, punto suspensivo, pues no vamos a nombrar la elección. Bueno, paremos un cachito. Estamos en el 2003. Orlando, ¿vos querés agregar algo? Perdón. No, lo que puedo contar que la traición, la deslealtad, forma parte de la condición humana, desde el amor, en la amistad. ¿Es previsible o es sorpresiva la traición? Yo le digo, en general uno trata de juntarse con gente que a uno no lo pueda traicionar. Uno semblantea, uno advierte, a pesar de que hay tipos que se casan con mujeres que le son infieles al otro día o viceversa. La pregunta es, si no era perceptible, en el caso de Cobos, este doblez que tiene en el tape, porque no coincide en nada de lo que el gobierno... Con el diario el día después, es fácil. A mí muchos me dijeron, yo sabía cómo era, bueno, perfecto. A la presidenta también. No, pero hay otro tema, es decir, ustedes hablaban, es decir, las cosas cómo se van resolviendo. Es decir, yo lo escuchaba el otro día acá a Orlando Barone
decir, y yo veía que incomodaba a un amigo, un funcionario del gobierno que estaba, ¿cómo? ¿Por qué Redrado estuvo en el gobierno? Aníbal Fernández. Sí, ¿por qué estuvo en el gobierno? Y yo después tuve la suerte de ver esa parte. Y yo le digo, nosotros tenemos que hablar con la verdad y que una explicación política. Ustedes, escúchenme, nosotros acabamos de resolver, quiero aclarar también dichos con todo respeto de Prat Gay. Prat Gay, antes de renunciar, me va a ver y dice, yo quiero poner 2 directores y no renuncio. Salí de la mano, muchas gracias por todo, le dije, te agradezco los servicios prestados y le acepté la renuncia. No es que yo le ofrecí seguir 6 años como él dice, sino la verdad histórica que él quería poner 2 directores, a los cuales yo le dije que no, entonces me dijo renuncio y se lo agradecí. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Claro. Teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Orlando, yo lo iba a poner a Kuhn, que el presidente del Banco Central. Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad, es decir, y con todo respeto por el flaco, que no se enoje, pero es así. Es decir, me miraban a mí ya con una desconfianza muy grande el sistema concentrado, el consenso de Washington, con todos los que estábamos negociando nosotros. Veníamos de la declaración de un default que nos había dejado, es decir, que nos había cerrado prácticamente todas las puertas del mundo financiero y de la negociación. Teníamos que tratar de, con claridad, de generar algún tipo de señales que nos permitan consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina, que por primera vez en la historia quitó 70.000 millones de dólares de deuda. Por eso fue Redrado. Alguien aceptable por el Estado. Claro. Exactamente, por eso fue, y hay que desdramatizarlo, y tenemos que acostumbrarnos a hablar los argentinos con la verdad y decir por qué se tomó. Ahora, claro, desde luego, pasado todo el tiempo, pasado 5 años, pasado y demás, es lógico, puede resultar absolutamente inexplicable, pero en ese momento histórico, en la acumulación de poder político que teníamos nosotros, en la relación de fuerza que teníamos, en lo que estábamos negociando, en el canje, en la deuda, todavía no habíamos resuelto el tema del Fondo Monetario Internacional, recién empezamos a reconstruir confianza, se entraba a reactivar recién la economía, entonces, evidentemente, teníamos que ir paso a paso. Lo importante era no castrar un proceso. Y cuando lo visitaron Mañeto y el empresario automotriz para decirle que Cristina no, ¿a quién proponían? ¿No? ¿A quién proponían? ¿Quién quería querían que vaya yo? Que siga. ¿Se imaginan? Hoy, que estamos 24 de enero, hoy 24, 25 de enero, un presidente sin capacidad de reelección, acá no hay Superman, Y yo conociendo el funcionamiento de los poderes económicos y aprendiendo la lección de la historia y viendo lo que le pasó en otros momentos de la historia argentina, haber intentado seguir siendo presidente hubiera sido una solución coyuntural, supuestamente hubiera conformado a algunos otros sectores, pero en el proceso de transformación de la Argentina hubiera sido un retroceso. Porque yo, ya sin reelección y pasado 2 años, sería un presidente, ahí sí, sería un presidente absolutamente débil y sin capacidad de proyección histórica. Entonces lo importante acá es la construcción de un proyecto colectivo. No la... ¿Nieto se fue enojado de ahí o qué le dijo? No, bueno, yo puedo contar muchas cosas. Pero vamos a ver Tex y vamos a seguir charlando. Vamos a ver... muchas cosas, pero hay que desdramatizarlas y decir, digo, bueno, vamos a empezar a trabajar, le digo, Dualde para la campaña, está así, pero lo primero que hay que ir a ver a Mañeto, me dice. Yo no conocía a Mañeto, es decir, esta es la realidad. Bueno, he armado una reunión, conversé con Mañeto antes de ser presidente yo. Y también, bueno, cuando quieran decir lo que hablaban de Telecom, todo decir, yo creo que cuando hablan de la sociedad, de los sectores de la oposición, del vicepresidente y de Mañeto, conspirativa es absolutamente real. Ellos tienen que revertir la ley de medios audiovisuales, ellos tienen que consolidar la iniciativa política, ellos tienen que conspirar, derrocar o quebrar políticamente al gobierno. No tengan duda, es así. Porque tienen intereses superiores, no los intereses de los argentinos. Justamente sobre lo que estaba hablando acerca de Telecom. Nos preguntamos en el siguiente tape, ¿qué relación tiene la relación justamente conflictiva, obviamente, entre Clarín y el gobierno con la nueva noticia de Telecom? Fijémonos cuál es la respuesta. Telecom y la relación Clarín-gobierno. El clarinete dulcemente toca dúo a dúo el clarinete dulcemente toca dúo a dúo acá. Y Clarín tiene esa política. Clarín te dice, escucha, Clarín te dice, mira, va al gobierno y le dice, quiero comprar Telecom. Y lo miran fijo. Quiero comprar Telecom. Mire, yo no, hágalo, siga las reglas del capitalismo competitivo para comprar Telecom. Y tácitamente nos ha dicho, no me ayudás, no me favoreces, no me empujás, ya vas a ver. Y ahí empieza, La presidenta Cristina Kirchner salió
duramente a criticar al campo. Si así va a seguir gobernando la Presidenta de la República, no vamos a ir bien. Quiero comprar Telecom. Ah, ¿no me ayudás? Ya vas a ver. Estrategia del gobierno. ¿Hasta dónde, hasta cuándo puede llegar? No hay elementos hoy para ser optimista. No hay elementos hoy para ser optimista. Ah, ¿no me ayudás? Ya vas a ver. Ley de medios CAP. El tema ley contra los medios. Esto parece el suicidio de la Argentina. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Ahí te dicen, mira, va al gobierno y le dice, quiero comprar Telecom. Ah, ¿no me ayudás? ¿No me favoreces? ¿No me empujás? Ya vas a ver. Y ahí empieza, va. Clarín.com. Dura carga de Néstor Kirchner contra Clarín y sus periodistas. Utilizó el diario una vez más al ya clásico término crispado. En un tono crispado, también acusó a los periodistas que tratan de mostrarse como intelectuales. Será interesante mostrar las declaraciones de Kirchner para juzgar, alejados de cualquier manipulación, el tono y el contenido. Decía, es difícil la Argentina. Decía un amigo periodista, el otro día me cargaba Cristina, Pasquini Durán. Decía, a mí me gustaba más el Kirchner que Tac. Y yo miraba la mano del otro lado y decía, no, ese está crispado. Vieron que ahora la palabra es crispado. Qué difícil todo, ¿no? Sería bueno una mirada introspectiva de ustedes acerca de las cosas que se escriben, que se dicen con absoluta libertad. Y estoy dispuesta a morir para que sigan escribiendo las mismas mentiras que escriben todos los días en su diario con la misma libertad que lo hacen siempre. Porque nunca estuvimos con ningún gobierno militar. Durante los primeros años de la dictadura, Ernestina Herrera estrechó lazos con los militares y empezó a consolidar el poder del diario. Las páginas de Clarín reprodujeron fielmente los comunicados oficiales que disimulaban los secuestros y los asesinatos bajo el eufemismo de enfrentamientos. Porque nunca recibimos ninguna empresa de un gobierno militar. El apoyo de Clarín a la dictadura se vio compensado, entre otros negocios, con papel prensa. Fueron socios del proceso y además tomaron una empresa como papel prensa sin tener participación alguna, directamente desde afuera hacia adentro. Yo los vi a los militares vestidos de militares, a los civiles vestidos de civiles y a los señores de los 3 grandes diarios de este país saqueando una empresa, los mismos que pactaron con los militares, que hoy con algún artículo que rememoran se disfrazan de progresistas. Porque nunca hemos recibido nada de los militares, porque estamos seguros de quiénes somos, de lo que tenemos, de nuestros hijos. Perfil, sábado 23 de enero. Las adopciones de la dueña de Clarín denuncian que fue irregular la toma de muestras de ADN a los hijos de Noble. Técnicos del Durán testimoniaron que la policía demoró allanamientos. En el caso de Clarín, la dueña, la señora Herrera de Noble, esta señora tiene 2 chicos que todavía estamos esperando que la justicia actúe como corresponde para saber si no son los nietos que estamos buscando. Está probada la irregularidad del procedimiento de las adopciones. Porque estamos seguros de quiénes somos, de lo que tenemos, de nuestros hijos, de quiénes somos, y podemos hacerlo frente a todo el país y a todos los argentinos. Seguramente los accionistas de la empresa en la que usted trabaja no pueden hacer lo mismo. Lo que ha pasado con Clarín es una cosa increíble. Realmente es difícil de entender que un medio con el poder que tiene Clarín, con todos los medios que tiene Clarín, Canal 13, Radio Mitre, TN, etcétera, digo Clarín porque es lo más visible, no son los únicos, porque también está la gente de Canal 2, etcétera, pero quiero decir que es un foco opositor al gobierno, lo cual no quiere decir que el gobierno esté haciendo todo bien. De la misma forma de que nadie hace todo mal, nadie hace todo bien tampoco. Pero no reconocer lo que ha hecho el gobierno a lo largo de los últimos 5 o 6 años, y estoy involucrando el de Néstor Kirchner también, me parece que en alguna parte es muy injusto. Ahí Braga Menéndez hablaba de una operación, de un intento de avanzar, un intento de Clarín, de parte de Clarín para comprar Telecom. Este contacto ocurrió con... Sí, obviamente, es decir, no una vez, es decir,
por eso yo no lo digo con total tranquilidad, porque en las reuniones no las hago bajo ninguna consigna ni pacto mafioso, que me reúno pero no contemos. Es decir, soy un ¿Me reúno pero qué? No contemos. Mi tarea de expresidente, haber sido un hombre público, de ser un militante político permanente. Voy a contar las reuniones que tuve yo me reuní con el señor Marietto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros terciábamos. Es decir, Telecom, ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino para poder salir de esa situación monopólica debido a los procesos de inversión que hizo Telefónica en su momento en Telecom Italia y demás. Sí. Ese grupo argentino quería hacer Clarín. Entonces me vinieron a decir, no, directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo, es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Marietto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo. Yo estaba sentado acá en un sillón, estaba en este silloncito acá al lado. Y obviamente esa fue pero así casi imperativamente, acostumbrado a una dirigencia política. Por eso no tengo ninguna duda que hoy uno de los cerebros claros y concretos de todo este proceso de desestabilización y conspiración que se lleva adelante, lo lleva adelante. Aparte él mismo me dijo, yo respeto, porque una vez fui duramente criticado porque le contesté a un periodista, según dicen, que le falté un poco el respeto. Yo no me gusta faltar respeto, trato de decir las cosas como siento. Pero él mismo me dijo, yo le digo, pero ¿y qué garantía tiene usted, Marietto, de que yo en mi empresa mando yo? Y en mi diario se escribe lo que quiero yo. Yo no pongo en duda la moral de ningún periodista. Digo lo que me dijo Marietto a mí. Es decir, y digo que del más chico al más grande, del más chico al más grande. Es decir, nosotros no somos lobistas. Me lo guardo, dijo. Ya va a ser no somos lobistas de nadie, y por supuesto, yo en su momento le comenté esto a la presidenta, me escuchó 2 segundos nomás, no le digo lo que me dijo, pero bueno, pero es la realidad concreta. Esta es la historia reciente, que hay que sincerarla para que no se vuelva a repetir, porque acá definitivamente... Y aparte debe haber estado ocurriendo obviamente con todos los gobiernos. Todos desfilan, fueron a la casa de Marietto durante la ley de medios audiovisuales, fueron gobernadores, fueron dirigentes importantes. Claro, es decir, esta es la realidad, los argentinos lo tienen que saber, cuál es el poder que ejerce este monopolio sobre la sociedad argentina, y también tienen que saber el miedo que le tienen los dirigentes. Primero le gusta que lo saquen en el diario, mirá cómo salí, que esto y que el otro. Y segundo, que no le vayan a decir o a destapar algo, de su vida privada, o a ensuciar o a mentir, como mienten permanentemente. Entonces llega un momento que uno que ha dedicado toda su vida a esto, que cree en esto, que tiene convicciones, que tiene principios, aciertos y errores como cualquiera, es decir, que hay que tener la vocación, y espero que la clase dirigente argentina lo haga. Ahora ahí Cristina fue más a fondo que usted, ¿no? Que no tengan duda, es decir... hoy es Cristina la presidenta del país, y por supuesto es quien está conduciendo todo este proceso, y todas las determinaciones que se van tomando son tomadas por ella. Es decir, nosotros quienes colaboramos y ayudamos, y esto es así. Cuando yo era presidente pasaba lo mismo. Lo que pasa es que lo que se trató del primer tiempo, de desnaturalizar la construcción de un poder alternativo, superador, cualificador al que había habido en distintas etapas, del 2003 al 2007. Entonces, pensando en la proyección de Cristina y demás, pero desde el punto de vista, porque esto es así, entiéndanlo, y ustedes que son mujeres y demás, un sentido discriminatorio, decir, por 1000 motivos que la atacó al principio, es decir, que no está preparada para trabajar, que no está... Yo toda la vida, yo de que fui intendente, mi secretaria legal y técnica era Cristina, trabajamos toda la vida, fuimos presos juntos, en una cárcel de mujeres y yo de varones, pero caímos un mismo día de Reyes, juntos fuimos detenidos. Es decir, toda una historia de vida. Es decir, que cada uno sabe cuál es el rol que tiene que tener en cada momento. Ella es mucho mejor oradora que usted, aparte. Y es más linda. Este año, creo que, con respecto a esto que hablaba usted de la ley de medios, creo que la ley de medios sirvió un poco para desenmascarar cuál era el negocio de Clarín, el negocio de las corporaciones mediáticas.
el negocio de papel prensa, lo que significa, lo que representa y por qué había que acabarlo. Ahora, se instaló a partir de ese lugar, digo, para ver cómo interpreta usted el rol de los periodistas. Digo, porque es como una simplificación pensar también que desde las diferentes corporaciones mediáticas, la mayoría de los periodistas habla en contra del gobierno. Me parece que es como una simplificación por ahí pensar que Clarín o Mañeto le van pagando a cada uno de los periodistas para que hable en contra. Así como del otro lado, y tal vez este programa sea salen a contestar diciendo que nos pagan a nosotros para que entonces no. Yo no sé si cómo le pagan, si le pagan, no le pagan, no puedo hacer aseveraciones yo digo lo que me dijo el señor Mañeto a mí. Ahora, cuando uno lee, es decir, determinadas apreciaciones que no tienen nada que ver con la verdad, se da cuenta absolutamente que basta leer la línea, basta leer. Que es una línea editorial Clarín homogénea. Pero quiero como descentralizarlo solamente de Clarín. Lo que digo que acá, evidentemente, la ley de medios es una necesidad, Carla. Es una necesidad porque eso va a llevar a democratizar en serio todos los medios. Yo creo profundamente en la libertad de expresión. No, es decir, cada uno sabe qué es lo que hace, cómo lo hace, cada uno tiene su propia conciencia. Yo lo único que hice fue transmitir lo que me dijo este señor en determinado momento, es decir, cuando él quería que nosotros seamos lobistas para la obtención de Telecom. Y también, es decir, porque además la Argentina, fíjense ustedes que cuando la presidenta toma la determinación de crear el Fondo del Bicentenario, un fondo, es decir, que es central y esencial para la economía argentina, también cuando ellos se dan cuenta que esto va a profundizar la gobernabilidad, va a profundizar la inclusión, va a profundizar el modelo productivo y va a permitir el desendeudamiento de los argentinos, evidentemente también lo tratan de salir a atacar porque significa la consolidación definitiva de un modelo, o la profundización de un modelo. Justamente tenemos un tape de eso. Así que aprovecho para hacer una coma. Creo que la Torre querría... Bueno, pero después, pero vamos a seguir con este tema justamente. Me dicen varones, ¿vos querías decir algo? No. ¿Tenés alguna comunicación intergaláctica con la gente de control? Tal vez lo que quería decir es... los periodistas tenemos una formación y los ciudadanos también acerca del poder tiene cosas que uno puede contar. Porque tampoco se pueden contar todas las cosas que ocurren en la casa, hacia afuera, no sé, en la relación humana. Pero esto que usted está contando acá, si uno lo hubiera sabido oportunamente, ¿no cambiaba la relación de fuerzas? Bueno, en una Argentina consolidada, sí, usted tiene que fijarse que en el 2001, la playa más grande que yo vi en mi vida fue la del 26 de mayo del 2003, Orlando. Salí afuera, fui. Gente llorando, desocupados, habían perdido sus ahorros por el corralito, es decir, miles y miles de argentinos que demandaban soluciones urgentes y rápidas. Y teníamos una debilidad objetiva e intrínseca para ir construyendo. Nosotros teníamos que marchar sobre olas muy fuertes, muy fuertes, y a veces uno tiene que ir priorizando lo que yo cumplo con mi deber histórico de contarlo. Es decir, porque nunca hice ningún pacto de silencio. Es decir, contar cómo se fueron dando muchas cosas, porque si no después no se entiende. Es decir, hay cosas que no se entienden, entonces el deber de a quién le tocó vivir un momento determinado de la historia argentina en un determinado lugar, por respeto a los ciudadanos argentinos, es contarla tal cual fue. Después está la cuestión valorativa, obviamente. Usted estuvo mal, estuvo bien, lo tiene que haber hecho antes, lo tiene que haber hecho después. Lo que pasa es que uno va valorando cada instancia y cada coyuntura en el momento que le toca vivir, ¿no? Siempre una cosa cortita. La cultura de la impunidad, y sobre todo lo que tiene que ver con los contratos de los servicios públicos, privatizaciones, debe haber existido siempre en Argentina, y así hubo empresarios que se creían que así se hacían negocios, yendo a ver al presidente y presionarlo con el lobby. Claro. Ahora, también él creo que la primera vez, digamos, a propósito de lo que le preguntaba Orlando, es la primera vez que un expresidente cuenta estas cosas. También. Sí, estaba pensando en eso. Y otro apunte, Cobos cuando se opone, no se opone a temas al azar, se opone a temas que tienen que ver con factores de poder, con intereses de factores de poder. Y Ley de medios, queda claro también FJP, con estas reuniones retenciones, que digamos, temas que afectaban directamente a sectores de los grupos de poder, ¿no? Digo que queda claro también con lo que cuenta Kirchner, dónde está el poder realmente, ¿no? Porque muchas veces ubicamos el poder dentro del gobierno de turno o en el grupo gobernante de impunidad mediática. Y es importante, bastante importante esa definición que usted hace en este momento es excelente. Es excelente, y responde un poco acá a lo que decía Orlando, es decir, ¿dónde está el poder? Es
decir, porque la dirigencia política, cuando uno gana una elección tiene la iniciativa política, entre comillas, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes van a mirar el 2003, ¿dónde estaba el poder? No, ¿Quién era Néstor? En esa reunión, yo no me ofendo, un presidente recién asumido y el dueño del multimedia más importante del país pidiéndole determinada operación o favoritismo en determinada negociación. ¿Dónde está el poder en esa reunión? Era un pingüino que había venido del sur, que no tenía poder, que no tenía mucha relación con los factores de poder, que era una Argentina que estaba desarticulada, anarquillada, donde las bandas financieras hurgaban y donde era un país que estaba quebrado, la habían quebrado en la fe. Era muy difícil, uno tenía que ir marchando sobre un hilito muy fino. Pero es muy bueno que hablemos de todas estas cosas. Los argentinos las tenemos que hablar definitivamente, porque eso nos va a permitir construir un proyecto progresista y serio. Cuando se habla de la deuda, la torrencial, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como ser la deuda privada antes de en plena dictadura militar cuando fue al Banco Central. Año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no le hago una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos que fueron... y todos los diputados que votaron los siguientes presupuestos. No hay que buscar coartadas o atajos para no definirse sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda ilegítima. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es consolidar las posibilidades que la Argentina se vuelva absolutamente viable. Y ahí es donde vienen las determinaciones. Y esto me da pie para pasar al siguiente tema. Finalmente, Redrado insiste en quedarse en el Banco Central. Hablamos de eso, de la judicialización de la política en el siguiente tape. Redrado, la judicialización de la política y el Fondo del Bicentenario. ¿Alguna vez la justicia se expidió o tiene la misma potestad que el Ejecutivo de decidir cuándo un tema... No, ninguna potestad. La justicia no, ahí parece la intromisión, yo digo, se entromete, se mete en una situación horrible, es un desastre lo que ha sucedido. Porque la doctrina pacífica ha sostenido que antes de que tuvieran rango constitucional los decretos de necesidad de urgencia, también llevaban la conveniencia. ¿Y en cabeza de quién está esto? Solamente de la Presidenta de la Nación, es la que comprende la necesidad y la urgencia. Esto de judicializar la política, yo creo que es empobrecer la política, porque es como quererle decir a un juez lo que uno, por intermedio de los votos o por intermedio del debate político, no puede decir. Es decir, cuando yo no estoy de acuerdo con un político, le pido a un juez que diga lo que pienso yo en lugar de decir lo que dice el otro, ¿no? Está en línea con nosotros Miguel Ángel Pichetto. Hay dos fallos y hay dos situaciones. Una es el tema del Fondo del Bicentenario. Me parece que es un hecho grave, implica un avance muy fuerte con atribuciones propias y específicas que son del Poder Legislativo. La emergencia, la urgencia de un decreto de necesidad y urgencia solamente puede ser valorado por el Parlamento. Estamos en un momento de la Argentina muy complicado donde aparece a pleno algunos sectores que conforman parte de lo que podría llamarse el partido judicial, que irrumpen y deciden sobre materia económica sensible que no comprenden. Y el otro fallo es que Redrado está fuera del Banco Central. Bernard Shaw decía que cuando un hombre estúpido se avergüenza de lo que está haciendo, siempre dice que cumple con su deber, con lo cual llegué a la conclusión que estaba en presencia de un estúpido y pretendía yo que cambiara su visión. Siempre el ofrecimiento era el mismo. Volvamos al statu quo anterior y yo me quedo. ¿Sabes por qué se quería quedar? ¿Sabes cuánto gana Redrado vos? No. 68 lucas por mes. El doctor Eduardo Barcesat, abogado, denunció penalmente a Martín Redrado, lo acusa y pidió que se lo investigue por malversación de caudales públicos, también por enriquecimiento ilícito. El 19 de enero del año pasado, el Banco Central adjudicó la contratación de la compra de diarios, revistas, suscripciones a Internet y otros objetos coleccionables por 2,2 millones de pesos. El 21 de enero, Redrado autorizó la contratación por 9.400 pesos de un taller de yoga y el 22 de otro similar por 8.200 pesos. Desembolsó 150.000 pesos en pago de funciones de teatro de títeres. El 20 autorizó el pago de 40.000 pesos por el taller de actuación de Daniel Miglioranza. ¿Qué es un banco? Un banco es una institución que hace dinero. Para los clientes. No, para el mismo banco. Sí, que vivo, pero cuando te pasan un aviso por la tele no te dice que lo hacen para ellos. No, claro, pero no, porque es de mal gusto. ¿Cómo van a decir, por ejemplo,
Mire, deposite en este banco porque nosotros que somos los capos y directores de este banco queremos seguir forrándonos de guita y mandarla toda a Suiza. ¿No puede? Otro profesor de teatro fue contratado el 28 de abril por 8.400 pesos. Al día siguiente amplió en 139.000 pesos la compra de diarios, revistas y suscripciones a Internet. El 4 de febrero compró por 106.865 pesos un auto Passat azul. Hombre previsor, el 14 de mayo desembolsó 98.046 pesos con 30 centavos para blindarlo. Para llegar bien preparado a los encuentros internacionales de banqueros a los que por entonces podía concurrir sin autorización del directorio, el 29 contrató un taller de tango por 6.500 pesos. ¿Cómo viste vos toda esta saga desde que comenzó en este cortocircuito entre el Banco Central, Redrado y el gobierno hasta ahora, ¿no? Todas estas idas y vueltas. En principio, lamento que no me haya llamado a mí para que le dé clase de teatro. Hay un tema que es vital, que es muy importante, que es este tema del partido judicial. Los dos fallos que se sacaron el viernes son horrendos. El que dice que Redrado no puede volver más desde el punto de vista jurídico, y por supuesto el otro que entromete y determina y sobrepasa la Constitución reformada en 1994, que quitando el rol al Congreso desde la justicia, ¿no es cierto? Diciendo que no hay necesidad ni urgencia claro, para... esa es una determinación que tiene la presidenta y que después el Congreso, si aprueba o no aprueba, determina si había necesidad o si no había urgencia. Pero fíjense que los dos fallos es lo mismo que decía la oposición, las dos cosas que había que hacer, que Redrado se vaya a la casa y congelar el Fondo del Bicentenario. Clara coincidencia y convergencia del Partido Judicial con la actitud conspirativa de Manieto, de Cobo, la oposición, más el Partido Judicial. Es muy clarito esto, a mí que me lo desmienta, esto es de otra manera, pero esto es... Ahora, Kirchner, el otro día Aníbal Fernández dijo que iban a utilizarse de esos 6.500, 2.200 millones para pagar a los organismos multilaterales de crédito, a pesar del fallo. No, lo que dijo Aníbal, es decir, cuando nosotros mandamos, y él lo debe saber bien, es decir, cuando nosotros en el año 2005, fines de 2005, 2006, mandamos al Congreso de la Nación el decreto y después la ley que autorizó el pago al Fondo Monetario Internacional de casi 10.000 millones de dólares, en eso se reformó allí la Carta Orgánica que autoriza, eso ya está autorizado, claro, a pagar a todos los organismos multilaterales de créditos con reservas que hoy creo que, bueno, ¿cuánto dijo Aníbal? 2.320. Sí, pero por fuera del Fondo del Bicentenario. Sí, claro. Es una autorización que ya tiene. El gobierno y en este caso se la podría tomar para ayudar a financiar este año 2010. ¿Orlando? Sí, me estaba acordando, el autor de la nota o de la crónica me interesó y en página 12, no lo recuerdo y no quiero mencionarlo mal, pero el concepto era relacionado con lo que acaba de decir Kirchner, que el Poder Judicial, o sectores del Poder Judicial, apenas ven, disculpe esta calificación, apenas ven que un gobierno comienza a tener acechos o a ser más vulnerable, empieza a cambiar sus fallos. Weinfeld creo que era, Mario Weinfeld. Gracias. Cambiar sus fallos y acomodarse a la nueva posición de un supuesto relevo del gobierno que está. Eso lo dice Weinfeld en página 12 hoy. Y me pareció interesante. ¿Puede ser así? En parte, bueno, yo tengo mucha esperanza en, decir, creo que en algún momento la justicia se va a terminar renovando. Lamentablemente acá se dieron todos los procedimientos para que se pueda renovar la clase política, para que algunos sectores de poder se puedan renovar y demás, pero evidentemente la Corte tiene una estructuración que la trae inclusive antes de la iniciación del proceso democrático. Hay muchos funcionarios que vienen desde antes, otros que fueron designados durante toda la etapa de la década del neoliberal, consenso de Washington y demás, la década del 90, y hay funcionarios, yo lo que creo que más que responder, a nosotros lamentablemente la mayoría de las veces teniendo razón, la justicia no nos fue favorable, siempre lo hemos soportado con absoluta sobriedad porque aspiramos a que creemos que hay un proceso de transformación
en marcha en la justicia argentina, que en algún momento se va a profundizar, y quienes tienen la responsabilidad de hacerlo y la herramienta para hacerlo, esperemos que lo hagan. Ahora, también uno cuando Que en la Corte, ¿no? observa este tipo de fallos, no puede menos que asociar con cuestiones que están pasando en toda la región, en otros países, ¿no?, de América Latina, que también hay oposiciones a gobiernos progresistas, oposiciones aliadas a medios concentrados de comunicación que apelan al sistema judicial. Estoy pensando en Honduras, estoy pensando en Paraguay, que también hay una especie de ofensiva para juicio político a Lugo, digamos. Es una herramienta frecuente en la región. Sin duda, pero fíjese que a nosotros, es decir, nos ataca como proceso político por lo que hicimos bien, no por lo que hicimos mal. Es decir, que yo lo escuchaba a Adrián Paenza decir que ningún gobierno hace todo bien, ni ningún gobierno hace todo mal. Pero a nosotros nos atacan por lo que hicimos bien, claro. Fíjense en ustedes, hay una estructuración de la defensa. El tema en este momento, con Cristina, con nuestra presidenta, se han profundizado como nunca, gracias a Dios, todos los juicios a la represión ilegal de la dictadura de los años 76. Esto es muy fuerte, hay 900 detenidos. Esos 900 detenidos tienen ONG que aglutinan más o menos 220.000, 250.000 personas que están totalmente activas, que se mueven, todo el mundo lo sabe, que se mueven por aquí, mayormente por Capital Federal. Es decir, entonces fíjense ustedes, nosotros fuimos y un día le bajamos, el día que bajamos al cuadro Videla, no fuimos a bajar un cuadro Videla, fuimos a decir que una etapa se había terminado. El día que se dijo, listo, la ley de obediencia de vida, punto final, indulto y compañía, también vamos a juzgar a los represores, o cuando tuvimos que nos negaban la posibilidad de tratar la ley de obediencia y punto final, y decíamos que nosotros y dejamos sin efecto la ley que dictó de la Rúa, que no se podía extraditar cuando el doctor Garzón en España quería extraditar a los represores en su momento. Es decir, tocamos situaciones económicas muy fuertes. Lo de Cristina, escúchenme, y esto ténganlo en claro, lo de Cristina, de haber recuperado la administración de los fondos de los jubilados argentinos, de los trabajadores argentinos, que es la posibilidad de reconstituir un BANADE, de constituirse un BANADE o el BNDES de Brasil. Los fondos, gran parte del endeudamiento, Orlando, de la Argentina en la década del 90, se empieza a hacer cuando los fondos de los trabajadores argentinos son privatizados y pasan a manos privadas. Es decir, para mantener la convertibilidad uno a uno, y con ese agujero financiero que había quedado, había que emitir deuda permanentemente para poder hacer frente a las obligaciones que se tenían. La recuperación de esos fondos terminó, es decir, los grupos concentrados de la economía fueron los más afectados, que eran los que disfrutaban de la posibilidad que se presten a ellos permanentemente estos fondos, que ahora pasan a ser parte de todos los argentinos para poder transformar, incorporar. Fíjense que la medida esa que tomó Cristina permitió tomar la medida social más importante de la historia, que la ha tomado ella en los últimos 50 años, que fue las asignaciones familiares universales. Que no importa si lo dijo Juan, Pedro, Andrés, los socialistas, los no socialistas, aquello y demás. Lo importante es que la medida que se tomó, la medida se está implementando, y hay 3.500.000 chicos argentinos que estaban totalmente excluidos, que hoy pueden tener la posibilidad de un amparo. Estas son las determinaciones, las empresas, las pymes. ¿Cómo afrontamos la crisis internacional del 2009? Si nosotros no hubiéramos tenido el mercado de capitales interno que creó Cristina con los fondos de la AFJP, ¿a dónde hubiéramos ido? ¿Hubiéramos salido al mercado internacional en donde explotó el mercado de los capitales? ¿Qué hubiera pasado en la Argentina en el 2008 y en el 2009? Es decir, yo creo que todas estas determinaciones son las que van generando todo este tipo de situaciones. Es un gobierno que ha avanzado cualitativamente y con decisiones muy fuertes. Ahora, ¿qué le respondería? La oposición dice, lo que en realidad sucede es que con los fondos que están destinados en el presupuesto para pagar la deuda quieren hacer otra cosa y no alcanza, y por lo tanto tienen que tomar más crédito en el exterior, y por eso quieren usar las reservas, ¿no? Yo escuchaba a un amigo el otro día aquí, es decir, con los fondos que... Es decir, primero, el Fondo del Bicentenario, ¿qué genera? Desendeudamiento, que ha sido algo que el gobierno, este proceso político del 2003 a la fecha, ha hecho permanentemente. Nos hemos desendeudado con la quita de 70.000 millones de dólares, pagando deuda, e inclusive pagando a los organismos multilaterales. Bueno, por supuesto le pagamos al Fondo Monetario Internacional los 10.000 millones de dólares de deuda, y disminuimos el endeudamiento con el BID y con el Banco Mundial, fuertemente el grado de endeudamiento. Un dato concreto, teníamos 160% relación, la ratio producto-deuda con el Producto Bruto Interno, y hoy tenemos 42 con un Producto Bruto Interno muchísimo más alto, y ese 42 que tiene una constitución absolutamente distinta de deuda a la que teníamos antes. Ese es el primer paso, desendeudamiento. Segundo paso,
usted sale al mercado internacional, lo que le pasó a Scioli. Scioli salió por 215 millones de pesos y le cobraron el 14% en el mercado de capitales hace cosa de 15 o 20 días atrás. Es decir, el mercado de capitales en este momento... Para tener más margen de negociar los intereses. Tiene tasas que se mueven entre el 14 y el 15%, porque la Argentina viene del default, viene de superar un montón de situaciones y el mercado internacional está así. Fíjese las medidas que ha tenido que tomar Obama en estas horas y en estos días. Y lo atacado que es también. Con esta situación internacional, argentinos en serio, con esta situación internacional, no hacer lugar al Fondo Bicentenario es un acto de absoluta irresponsabilidad. Segundo, la tasa acá sería... Hoy, y que me corrija aquí el amigo economista, el 0,305 creo anual que estaría pagando la Argentina por este tema. Segundo, los fondos que se liberan del presupuesto. Es decir, estos fondos que pudieron liberarse van ya a las partidas que fueron aprobadas presupuestariamente. Usted tiene que hacer una obra, póngale que tiene que hacer Los Chigüidos en Neuquén, que es una obra que cuesta 1.500 millones de dólares. Sí. Por ahí este año tenía una aprobación presupuestaria de 50 millones de dólares, que va a posibilitar que usted en vez de avanzar por 50 millones de dólares pueda avanzar por 100. Ninguno de los fondos que puedan venir de este fondo del Bicentenario, que liberar presupuestariamente, oxigenar presupuestariamente, en principio van a ser destinados para nada a partidas que no sean aprobadas presupuestariamente por el Congreso. Ahora, el problema acá es que el gasto público parece que se hubiera convertido en una mala palabra, entonces se lo ataca por aumentar el gasto público, que hubiera pasado en la economía del 2009 con la crisis si no hubiera habido más gasto público y más consumo. Fíjense ustedes, gente, lo mismo que cuando miran los estímulos, el país que más estímulos fiscales dio en el mundo para promover la economía fue China, con el 6,5% del presupuesto. El segundo, ¿quién fue? Argentina, con el 6,2% del presupuesto, que permitió que ante la crisis internacional la Argentina termine creciendo al 0,9% aproximadamente este año. Sí, como veíamos en los informes, como usted mismo señalaba, es tan fácil que se alinee la oposición, las corporaciones, hasta el partido judicial para atacar al gobierno. Es tan difícil alinear a todos aquellos que están en contra de esta concentración del poder, cuando hay muchos que ideológicamente están en esa posición y sin embargo... Mucha gente que está acompañando, habrá sectores, hay algunos sectores determinados que están más preocupados por roles individuales, personales y no colectivos, que no importa, pero en general yo creo que hay dirigentes, mucha gente, muchos dirigentes, muchos sindicatos, muchos empresarios, mucha gente de las pymes, dirigentes políticos, que es muy interesante escucharlos hablar y demás, como escuchamos a Raimundo recién, o a Sabatella, o muchísimos dirigentes más que por ahí no tienen un renombre muy fuerte que están acompañando. Yo siempre dije, es muy discutible este tema de las encuestas, pero la sociedad argentina, encuesta que yo vi de Batman, de Rubier, de Artemio López y demás, todos están, Julieta Pucheiro, están acompañando el Fondo del Bicentenario. Lo que pasa es que hay una mordaza mediática muy importante que trata de mostrar otra situación que la que no es. Pero este Fondo del Bicentenario, que es fundamental, es decir, usted tiene la posibilidad de desendeudarse. Nosotros, acá, otro tema. Pero hasta los opositores han dicho que no es una mala medida. Vamos a tocar este tema, decir que por ahí es medio tabú, pero que es muy importante tocarlo desde el punto de vista económico. Vamos a hablar de religión. Hasta el momento, hasta el momento, bueno, también, pero hasta el momento de la sanción de la convertibilidad, que los primeros meses puede haber sido una buena medida antiinflacionaria, pero fue una pésima medida económica, los bancos centrales no eran autónomos, ni la circulación monetaria tenía que ver con las reservas, porque vieron que nosotros ahora, todos nosotros, tenemos un lenguaje que fue el lenguaje que creó el consenso de Washington, y decimos, tenemos que tener tanta emisión monetaria como dólares tenemos en reservas, sí. ¿No es cierto? Entonces, y tanto, lo hablo también, hablamos de las reservas disponibles e indisponibles. Entonces decimos, hoy tenemos, cuando empezó el gobierno, a fines del 2003 teníamos el 9,5% de reservas, relación Producto Bruto Interno, y tenemos el 16,5%. Y tenemos 18.000 o 17.000 millones de reservas disponibles y el resto son indisponibles. El tema de las reservas, fíjese si Estados Unidos se moviera con este tema de las reservas disponibles e indisponibles. La emisión monetaria que han hecho, nada más con la crisis internacional ahora, que han inundado el mundo de dólares, es decir, no tiene ninguna relación con las reservas que ellos deban tener. Esto es una cuestión de política económica, algo que este tema del Fondo Bicentenario, y esto que ha puesto la Presidenta a discutir, se va a tener que discutir seguramente en los próximos tiempos, lo que hay que ver, la relación del circulante monetario tiene que ver más que nada con la relación del Producto Bruto Interno de un país, de su capacidad productiva, y no con ese lenguaje que nos impuso el consenso de Washington. Nosotros somos tan moderados y tan prudentes que nos movemos aún con ese lenguaje y decimos, estamos solamente
tomando, dijo la presidenta con toda claridad, estamos solamente haciendo uso de las reservas disponibles. Sí. Esas reservas disponibles cuestan el 0,3 o 0,5. El mercado de capitales argentino cuesta el 15%. Pero yo les quiero contar algo más, porque me toca... ¿Cómo se hace si no se hace el Fondo del Bicentenario? Es decir, ¿cómo se paga la deuda en Argentina? Como se pagó en el 2001 o en los 90. Con ajuste. Con ajuste. ¿Cómo son los ajustes? Descuento a los jubilados del 13%, descuento que lo hizo la Alianza, que son los mismos dirigentes que ahora dicen, hay que cuidar el dinero del pueblo, hay que cuidar las reservas. Yo me acuerdo que en el año 89 nos dejaron con $600 millones de reserva, un conocido señor Dacorte, presidente del Banco Central, 88, perdón, en la época del doctor Alfonsín. Después nos dejaron con 6.700 millones, 6.000 millones de reserva, con corralito de por medio y demás, en la época del doctor, en la época del doctor de la Rúa. Entonces ahora, cuando usted tiene que hacer frente... Hay más pero cuando hay que hacer frente a los compromisos, ¿cómo se hacen frente a los compromisos si no tenemos el Fondo del Bicentenario? Es decir, otra vez dejamos del lado de la inversión pública o gasto público, como decía aquí él, o nuevamente van a recurrir a las políticas de ajuste que hicieron desde el primer día del gobierno de la Alianza y por supuesto del gobierno anterior que lo llevaron permanentemente adelante. ¿Y no están buscando conscientemente eso? Llevar al gobierno adelante. Yo creo que quieren llevar eso, quieren llevar a políticas de ajuste, porque lo único que les interesa es llegar al poder de cualquier forma. No les interesa que la Argentina pueda salir definitivamente. Lo importante sería que quien le toque venir en la próxima etapa venga con propuestas superadoras, ayudando a consolidar un modelo transformador y tener una cualificación o una calidad superior al gobierno que está ahora. Vamos a ver ahora... Pero tengamos cuidado, discúlpenme. Tengamos cuidado. 10 segundos. No, porque después sabe lo que pasa la conductora, cuando... Sí, está bien. Sí, ¿Esto es una mesa democrática o...? Bueno, no, pero termine la frase que ya tengamos pasamos. cuidado porque a mí me tocó vivir la plaza el 26 de mayo del 2003. A mí me tocó ver la represión en Plaza de Mayo. A mí me tocó ver a los jubilados cuando les contaron el 13%. A mí me tocó ser gobernador cuando llamaban a las provincias para firmar pactos fiscales, con los cuales nos recortaban la coparticipación y nos recortaban los ingresos. A mí me tocó estar cuando nos recortaron toda la obra pública. A mí me tocó estar cuando descontaban a los maestros y a los empleados. Y después me tocó ir a reparar, como presidente, un montón de esas situaciones. Por eso es muy importante que tengamos buena memoria. Me da mucha gracia que hable tan bajo. Muy importante. No, es apasionante. Es decir, está bien. Es apasionante, es el país, es el destino del país. No se puede jugar con esto. Esto es lo que yo digo. Es decir, hay cosas que tienen que tener una discusión superlativa. Está bien. ¿Ibas a hacer el chiste de Lilita? ¿Ibas a hacer el chiste? Hablas despacito, está armando gente. No, claro, nena. Claro. Por favor. Me cortó la respiración. No. Amando gente. Amando. Profecías no cumplidas, buenas noticias no publicadas en el siguiente tape. Las profecías no cumplidas y las buenas noticias. En algún momento también vamos a tener que empezar a importar trigo. El trigo, vamos a tener que importar trigo. Nosotros tenemos mucha preocupación que el año que viene el país tenga que importar trigo. No se va a sembrar trigo, vamos a tener que importar trigo en poco tiempo más. Vamos a tener pan. Vamos a importar. Cristina Fernández asegura que ella seguirá planteando un modelo de país diferente. Encuentro con productores. El gobierno se comprometió a liberar 1 millón de toneladas de trigo para la exportación. Ha habido una cosecha más que importante, hay un excedente. Esto también un poquito para contestar a aquellos que decían que íbamos a tener que importar trigo. Importar trigo. Importar trigo. Importar trigo. El gobierno se comprometió a liberar 1 millón de toneladas de trigo para la exportación. El 2010 va a ser complicado. Se está hablando mucho de que el año próximo podría ser un año de importar carne. Que los argentinos sepan que a partir de los próximos años van a tener leche y carne importada en su mesa. Ya en algunas provincias de la Argentina se come carne de Uruguay. Y seguimos como vamos, en los próximos años tengamos que importar carne y leche. Vamos a tener que importar carne. Y piensa que es una estadística, un número. ¿Vamos a tener que importar en serio? Este año se estuvo muy cerca de alcanzar el récord absoluto de venta externa, de exportación de carne. Importar carne. Carne importada. Carne de Uruguay. Importar carne. Vamos a tener que importar carne. Este año se estuvo muy cerca de alcanzar el récord absoluto de venta externa, de exportación de carne. Economía, se conocieron los datos de la recaudación. Se pronostica un año fiscal
complicado. Hay un gran problema de recaudación hoy en el gobierno, ¿no? Sí. Que en el 2010 el déficit fiscal empeora. El verdadero problema es el déficit fiscal. Las cuentas fiscales terminaron el año 2009 con un superávit superior a los 17.000 millones de pesos y en diciembre hubo un ahorro por parte del Estado de más de 5.000 millones de pesos. Un año fiscal complicado. Hay un gran problema de recaudación hoy. El déficit fiscal empeora. El verdadero problema es el déficit fiscal. Las cuentas fiscales terminaron el año 2009 con un superávit superior a los 17.000 millones de pesos. Un indicador que mete miedo. Esta caída estrepitosa en la producción y en la exportación automotriz. Están comenzando desde la industria automotriz a brindarse datos que anticipan que va a ser un año difícil para la economía argentina. Veo un título de Clarín, discúlpame que defienda la camiseta. Diciembre negro para la industria automotriz. Las automotrices hablan de 700.000 unidades para el año próximo de producción local, versus 550.000 que fue la producción o que va a terminar durante este año la producción de autos. Se revirtió la curva, podemos decir, en términos de crecimiento. Hay esas señales de reversión de la curva. Esta caída estrepitosa. Un año difícil para la economía argentina. Diciembre negro para la industria automotriz. Las automotrices hablan de 700.000 unidades para el año próximo de producción local, versus 550.000 que fue la producción o que va a terminar durante este año la producción de autos. La Argentina está atravesando la crisis internacional de la peor manera posible. ¿Por qué? Porque hizo todo lo posible. La Argentina está cometiendo todos los errores para profundizar la crisis. La economía viene en picada desde el último trimestre del 2008. Se está cayendo a pedazos la economía. Todos estiman que en el primer trimestre del 2009 la caída de la actividad económica, es decir, la recesión se ha profundizado y que en el segundo semestre del año, la segunda mitad del año, va a ser todavía peor. Una temporada notable en Mar del Plata, récord en todos los registros. Los comerciantes de la ciudad dicen que aumentaron en un 25% sus ventas. Lo que noto sí es una cantidad de gente en Mar del Plata, que es impresionante. No se puede caminar por Güemes, no se puede caminar por la Rambla, es terrible la cantidad de gente. Y qué bueno, ¿no? Qué temporada brillante para la gente de Mar del Plata, que tiene negocios, que tiene restaurantes, casa de ropa, porque todo funciona, gracias a Dios. La Argentina está cometiendo todos los errores para profundizar la crisis. La economía viene en picada. Qué bueno, ¿no? Qué temporada brillante para la gente de Mar del Plata, que tiene negocios, que tiene restaurantes, casa de ropa, porque todo funciona, gracias a Dios. Tenemos problemas económicos muy graves. La desocupación se viene. Nosotros ya lo dijimos el año pasado, en mayo. Esto trae más desocupación y no nos equivocamos. El desempleo va a llegar al 12%. La desocupación bajó el 8,4%, o sea, terminamos el 2009 con el 8,4% de desocupación. Bajó la desocupación, bajó del 9,1% al 8,4%. Yo les confieso que me hubiera dado por satisfecha si en el último trimestre no hubiéramos crecido en materia de desocupación, hubiéramos quedado con ese 9,1 y no hubiéramos, porque se acuerdan los pronósticos. Tenemos problemas económicos muy graves. La desocupación se viene. El desempleo va a llegar al 12%. Los pronósticos eran desocupación de 2 dígitos disparada, falta de saldo comercial, 6.000 millones de dólares, decían. Hemos logrado un superávit comercial que nadie hacía prever, porque todos eran pálidas y todas eran malas noticias para la sociedad argentina. Carla, me parece que durante todo, desde hace un año y medio aproximadamente, venimos asistiendo a la manera revulsiva en la que los medios nos vienen informando todo lo que no va a pasar o todo lo que no está pasando que sí está pasando, ¿no? Casi como con un engolosinamiento de la mala noticia por dar, incluso
a futuro. Incluso me parece que hay algo muy ruin y muy vil que se instaló desde los medios, que fue el miedo, ¿no? El miedo a que todo se cae, a que todo se va, a que prácticamente si una persona, un civil, un ciudadano cualquiera apoya al gobierno, es prácticamente desestabilizante, acá hay que estar del otro lado para salvarse. Y eso me parece algo, además de mentiroso, me parece algo absolutamente ruin, porque lejos de informar o desinformar o privarte de la información, directamente están instalando miedo los medios. Kirchner, ahora el miedo está pasando, que se está intentando instalar por una supuesta suba estrepitosa inflacionaria, por lo que estuve leyendo en los últimos días. Bueno, primero hay que definir bien la matriz, que la estamos definiendo, sí. Lo hemos conversado en esta mesa. Es decir, que acá hay el sector, la cabeza de la conspiración, que es donde está Mañeto, Clarín, el vicepresidente, parte de la oposición y el partido judicial, digamos, más, por supuesto, la reacción de estos sectores que tienen que ver con todos los juicios que se están llevando contra la represión ilegal no hay represión legal, contra la represión llevada adelante en los años 76, la terrible represión. Es decir, entonces van cambiando y van jugando distintas figuras y distintas acciones. Fíjense ustedes lo que dicen. Va a haber que importar carne. 586.000 toneladas de carne se exportaron este año por un valor aproximado de 1.993 millones de dólares. Dice, va a haber que importar leche. Se exportaron 307.000 toneladas de leche por un valor de 607 millones de dólares. Va a haber que importar trigo o maíz. Creo que va a haber un superávit en las toneladas de trigo de 2 millones y maíz creo que este año se va a llegar a 20 millones. 46.000 millones de dólares se generaron en el año 2009 y se van a generar una cosecha récord y muy importante en esta etapa. Se cae la industria automotriz y tuvimos 550.000 automotores, el tercer récord de producción automotriz de la historia argentina. Entonces, evidentemente, la realidad es una sola. Y aparte, fíjese de que se está discutiendo el fondo del Bicentenario. Y si no aquí... el Rulo me va a decir, estamos ahora, me decía Cristina, en 48.190, 48.200 millones de reservas. ¿Alguno se acuerda el 14 de diciembre cuántas reservas teníamos? Debajo de 48.000, tendríamos 47.600. Las reservas siguen creciendo en la Argentina. ¿Y saben por qué van a seguir creciendo las reservas en la Argentina? Porque nosotros, en el nivel de mantener un modelo productivo, competitivo e inclusivo, necesitamos tener un dólar competitivo. ¿Cómo vamos a competir con una economía de la escala de Brasil si no tenemos un dólar competitivo? Para tener un dólar competitivo tienen que evitar que haya un brote inflacionario. Tenemos instrumento, tenemos que estar permanentemente con el superávit comercial que tenemos. Sí, adelante. ¿Puedo, Néstor? Todo. Sí, podés. Yo entiendo que las críticas son complicadas. Es difícil contestar una crítica que se critica al futuro, porque lo que le están diciendo es se va a tirar el vaso. O sea, Carlos, va a venir... perdóname, pero ¿podemos hacer después del corte la pregunta? No, pero voy a tratar de... Ahora vamos al corte, ya volvemos. Se la hago mañana. No, ahora la hacemos. Lo que pasa es que tengo que mandar un corte sí o sí ahora. Ya volvemos. 678 y el Club de la Buena Onda. Cada vez somos más contra la pálida, la mala onda y el operativo desánimo. Manda tu sonrisa o gesto positivo a 678buenaonda@pensadoparatv.com.ar o al Facebook de 678. Y sumate al Club de la Buena Onda. Que viva la gente que tenga y ponga buena onda, buena onda. Escribe